Pero esta carta, al igual que toda la Biblia, originalmente fueron escritas sin separación de capítulos y versículos. ¿Sí? O sea que no había capítulos. Ya cuando se hicieron las traducciones, pues se le fueron poniendo capítulos o ciertas separaciones entre capítulos y versículos para tratar de ser más entendible y para resaltar los temas que ocupaban esas diferentes porciones, pero originalmente no fue escrita de esa manera. En el caso de la Epístola a los Corintios, que estamos estudiando, al igual que toda la Biblia, pero hablando en particular de esto, no existieron separación. Cuando Pablo la escribió, no dijo, bueno, al que la estaba escribiendo, a quien se la estaba dictando, no le dijo, bueno, ahora pon capítulo 1, ya. Bueno, ahí termina el capítulo 1, ahora ponle capítulo 2, y no. Él escribió y dictó todo de corrido y así se fue. Entonces le digo esto porque voy a retomar el versículo 20 y 21 para que podamos relacionar con lo que dice el capítulo 5. Del capítulo 4, versos 20 y 21 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Y el verso 21 dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Les hace una pregunta a los corintios y les dice: a ver, ¿qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría que yo fuera? ¿Que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué les gustaría? Si nosotros fuésemos la iglesia de Corinto, ¿qué contestaríamos? ¿Con vara o con amor? ¿Acaso la vara no es aceptable? Es dolorosa, efectivamente, pero es a veces necesaria. ¿Sí? Bueno, la vara está hablando aquí en ese término para entender con disciplina. La vara es disciplina. Y la palabra del Señor dice que aquel a quien Dios tiene por hijo y ama, lo disciplina, lo corrige. ¿Y cómo lo corrige? Usando la vara. ¿Sí? ¿Y qué es la vara? La disciplina, la corrección. Entonces, en toda iglesia, en toda congregación, igual que en la iglesia de Corintio, tenía que haber disciplina. Y le digo esto porque ese es el tema que nos va a ocupar en esta noche. El tema del cual podemos tomar de estos versículos es precisamente la disciplina dentro de la iglesia. La disciplina dentro de la iglesia, hablando de la iglesia local, tiene que haber disciplina, tiene que existir disciplina. Entonces Pablo hace esta pregunta: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, es que ambas cosas van ligadas la una de la otra, porque precisamente cuando hay disciplina, la disciplina es una manifestación de amor, aunque no nos gusta mucho, pero de verdad la disciplina es una manifestación de amor, porque aquel a quien Dios ama lo va a disciplinar. Entonces no nos gusta, pero efectivamente la disciplina es una manifestación del amor de Dios, porque si no nos amara, no nos corrigiera, nos dejara hacer lo que nosotros quisiéramos, como fue el caso de lo que menciona la Biblia en Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de la condición del hombre y dice que por no haber querido entender de Dios, en el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Romanos, dice que Dios les mostró su gloria por medio de las cosas creadas, de modo que no tuvieran excusa. Pero en el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos dice que la ira de Dios se tuvo que manifestar en contra de la maldad, del pecado.
y que por no haber obedecido a Dios y por no haberse sujetado a la disciplina o a la obediencia de Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas vergonzosas. Qué terrible. Entonces, a veces es mejor ser disciplinados y no entregados a una mente reprobada. ¿De acuerdo? A veces es mejor ser disciplinados y no ser entregados a una mente reprobada, que es el caso de lo que vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice, de cierto se oye, ahí empieza la vara para la iglesia de Corinto, o la exhortación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, a su madrastra. Había un congregante en la iglesia de Corinto que estaba practicando un pecado que se llamaba pecado de fornicación o que es inmoralidad sexual, porque estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Ahora, hagamos la aclaración, la Biblia no dice que la madrastra fuera parte de la iglesia, porque si no, tal exhortación que le fue dada a este hombre, también o tal disciplina que le fue dada a este hombre, también se le hubiese dado a ella. Él era congregante de la iglesia de Corinto, pero la madrastra no lo era. ¿Sí? O sea, la evidencia que tenemos para poder decir esto o afirmar esto es que no se hace referencia de ella aquí en la Escritura, ni en este momento, ni en el momento de la reconciliación, que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios y les dice, los exhorta que reconcilien a aquel hombre que fue sometido a esta disciplina, pero que él la tomó para bien y fue restaurado, se arrepintió, y ahora dice, bueno, pues ahora restáurenlo, ahora tráiganlo nuevamente al cuerpo de Cristo. Entonces, si esto hubiera sucedido, que ella también hubiese sido parte de la congregación, ahí también hubiera hecho mención de ella, por decir algo, ¿verdad? Pero esas son las bases o la estructura para poder entender esto. Bueno, este personaje, este hombre, este varón, estaba asistiendo dentro de la iglesia de Corinto, era parte de la iglesia de Corinto, pero estaba viviendo inmoralidad. Estaba viviendo en esta situación, de tal manera que Pablo lo ve tan grave y tan difícil que dice, imagínense, ya para decirlo así el apóstol Pablo, sabiendo que la ciudad de Corinto era una ciudad donde se practicaba, o los habitantes de Corinto eran personas totalmente conocidos por su inmoralidad, o la ciudad era conocida por su inmoralidad. Y para que Pablo haga la referencia y diga que tal inmoralidad ni aún se nombraba a los que no pertenecían a la iglesia. O sea, ellos mismos reprobaban una situación así, o no estaban de acuerdo con vivir una situación así, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, los que no eran parte de la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, ahí empieza el punto. O sea, la iglesia, no sé cuánto tiempo llevaba este caso, no sé cuánto tiempo este hombre había estado o había sido descubierto, vamos a entenderlo así, por la iglesia, o había ya dadose cuenta la iglesia, no sabemos por cuánto tiempo, en que este hombre estuviese viviendo en esta situación. Pero lo más grave, lo más terrible, es que cuando fue descubierto, o cuando la iglesia fue enterada de tal situación, nadie hizo nada. O
sea, nadie hacía nada. Todos se quedaron, bueno, pues no pasa nada, o pues que siga así, o a ver si él se da cuenta, o a lo mejor lo tomaban como algo normal. Es entonces esto lo que provoca el celo de Dios en la vida del apóstol Pablo, en el espíritu del apóstol Pablo, y que dice: y vosotros estáis envanecidos. O sea, no dice nada, están envanecidos. ¿No debieran más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En otras palabras, está diciendo: ustedes están haciendo de la vista gorda. Si entendemos todos este lenguaje, ¿verdad? ¿Qué es hacerse de la vista gorda? No pasa nada. ¿Y por qué salió esa frase, la vista gorda? Hay vista flaca y hay vista gorda. ¿De dónde salió ese término? ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos puede dar el origen de ese término, la vista gorda? Bueno, pero a final de cuentas es un término que podemos entender, ¿no? El término es este, o la idea más bien es esta, que lo que Pablo les está diciendo: ¿cómo es posible que estén envanecidos con esto? O sea, ¿cómo es posible que nadie haga algo? ¿Cómo es posible que todos estén tolerando esta situación? No es correcto. No, más bien deberían de estarse lamentando y hubiesen ya quitado a este hombre, que más adelante lo llama como un no bastardo, es otro, no le dice bastardo, le dice, ¿qué le dice? No le dice bastardo, es otra palabra que usa, a ver si me ayuda. Perverso, está en el versículo 13, perverso. ¿No deberían ya de haber quitado a este perverso de en medio de ustedes? ¿Sí? Qué tremendo. Entonces Pablo lo que empieza o lo que usa es esta situación para enseñarle a la iglesia que dentro de la iglesia tiene que haber disciplina. Dentro de la iglesia no es tolerable, hermano, aceptar situaciones así, y uno como líder tiene uno que poner freno cuando las cosas están saliendo de control. La Biblia nos exhorta y la Biblia nos llama a que en la iglesia local tiene que haber disciplina. San Mateo capítulo 18, no lo habla, pero se lo voy a mencionar. San Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 17, el Señor Jesucristo está diciendo: si tu hermano peca, aunque ahí se añaden las palabras contra ti, pero realmente el énfasis principal es si tu hermano peca. Si tu hermano peca. ¿Sí? Ahora, con esto quiero decir, no que el Señor esté buscando o que la iglesia se va a componer de personas 100% perfectas. No, pero una cosa es que tengas un tropiezo, que llegues a fallar en algún área, y otra cosa es que estés viviendo en ese pecado. ¿De acuerdo? Que persistas en vivir en ese pecado. Eso es lo que Pablo entonces empieza a tratar aquí. Y el Señor Jesucristo dijo estas palabras: si tu hermano peca, dice, bueno, entonces ve y habla con él. Ahí empezamos a ver la disciplina dentro de la iglesia. O sea, el Señor está diciendo: no lo dejes en ese pecado. ¿Cierto o no? Ve y habla con él, trata de reconciliarlo con Dios o con el Padre, trata de reconciliarte tú con él y ambos que se reconcilien, o él que se reconcilie con Dios. Dice: si te escuchara, pues habrás librado su alma, ¿verdad? Y si no te escuchara, dice, bueno, ve, júntate a 2 o 3 hermanos de los de confianza que tú tengas y de los que pues van madurando en el Señor, y dile: ¿sabes qué? Me pueden acompañar porque vamos a hablar con fulanito de tal, porque está en esta situación y hay que ayudarlo. No puede seguir viviendo así, ni debe seguir viviendo así. No es correcto que esté haciendo
lo que está haciendo o el pecado que está cometiendo. Entonces dice, sigue la narración y dice, entonces vayan 2 o 3 para que conste toda palabra delante de 2 o 3 testigos. Dice, si los escucharan, pues qué bueno, se reconciliará y se arrepentirá, etc. Dice, pero si no los oyere, toda la iglesia lo tiene que saber. Fíjate bien, toda la iglesia debe de enterarse que fulanito de tal está viviendo en tal o cual condición de pecado y por lo tanto, dice el Señor ahí en ese pasaje, ténganle por gentil y publicano. ¿Y sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Ténganle por gentil y publicano. ¿Ande? Que ignórenlo como parte de la comunidad cristiana. Eso quiere decir. Ignórenlo como parte de la iglesia. No se puede decir a alguien que sea parte o miembro de la iglesia viviendo en una condición así. No que hayas cometido una falta y te restaures, etc., porque no vamos a confundir, y ahorita vamos a verlo con otros pasajes. Pero cuando una persona está viviendo en un pecado de inmoralidad y está practicando ese pecado de inmoralidad, o está constantemente fallando en esa área, pues uno tiene que ir y decirle, oye, varón o mujer, porque puede ser el caso de una mujer, no solamente los varones, ¿verdad? ¿O acaso nada más los varones pecan? ¿O las mujeres también? También, ¿verdad? Si es la mujer, pues también, oye, mujer, pues ponte las pilas, ¿no? Porque estás mal. Tienes que corregir esto, no puedes vivir así. Bueno, en fin. Eso dijo el Señor Jesucristo. Ahora, este principio, hermano, vamos a verlo, o este punto de la disciplina, vamos a ver algunos pasos que tenemos que la iglesia debe de seguir bíblicamente hablando antes de disciplina, basado en este pasaje. Entonces, le acabo de ilustrar o de mencionar lo que dice Mateo. Ahora, ¿qué dice también Gálatas? Porque ahora vamos a ver el otro punto. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, que si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados y caigamos. O sea, ninguno de nosotros somos los superhombres. Ninguno de nosotros, nadie estamos exentos de pecar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nadie. Entonces, Pablo escribe a los Gálatas y dice que nosotros tengamos cuidado, dice que analicemos y veamos, y si alguno de nosotros llega a caer, que lo restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados y caigamos, y que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Y sabe qué quiere decir esto de sobrellevar las cargas los unos a los otros? Es ayudarnos los unos a los otros. Se lo voy a ilustrar con otro dicho, que eso sí lo vas a entender, que dicen, como alguien dice o dijo por ahí, que entre varios pesa menos el muerto. ¿Sí? No es lo mismo cargar uno solo el muerto que cargarlo entre varios, ¿verdad? Entonces, eso es ayudarnos. O sea, si yo estoy viendo que el hermano pues tiene ciertas áreas deficientes, pues yo lo voy a ayudar. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado y caigas. Bueno, entonces la iglesia, fíjate bien, la iglesia es responsable, que si yo como líder o alguno de ustedes está viendo
Porque algunas veces el líder no alcanza a ver todo al 100%, hermanos. Aunque algunas cosas sí el Señor pues va mostrando, te va enseñando o vas percibiendo, pero ¿quién mejor que nosotros nos conocemos dentro de la familia? Y tú sabes cómo anda tu esposo, cómo anda tu esposa, cómo andan tus hijos, ¿sí? O cómo andan tus papás, o cómo anda tu hermana, o cómo anda tu hermano, o cómo andamos todos. Entonces, no es, tú puedes hablar con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo y decirle, ¿sabes qué, esposo? Corrige ya esto porque esto no es correcto, a la luz de la palabra del Señor estás mal y esto no es correcto que tú sigas practicando, haciendo, hablando, diciendo, etcétera, esto. O viceversa, ¿sabes qué, esposa? Pues mira, tienes que corregir esto. O al hijo, o a veces los hijos a los padres. Se dan los casos. ¿Sabes qué, papá? Pues yo creo que aquí, en el orden de la Biblia, te estás saliendo del huacal. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? ¿Es salirse del huacal o no? Tampoco. Exceder los límites. Te estás excediendo los límites. Bueno, si te escuchara, bueno, tú le estás ayudando. Si él es sincero, si él es honesto y él te dice sí, hijo, sí, esposo, sí, esposa, o sí, papá, o sí, primo, hermano, hermana, tienes razón, la verdad es que me cuesta mucho trabajo, pero échame la mano, vamos a orar, y vamos a orar. Pero si tú le estás corrigiendo eso y no se corrige y sigue, pues tu deber es comunicarlo. Bueno, si uno como líder se da cuenta, que bueno, pero si no, tu deber es, pastor, yo quisiera que usted hablara con mi esposa o con mi esposo o con mi hijo o con mi mamá o con mi papá, porque pues está viviendo o está haciendo cosas que realmente no son correctas a la luz del Espíritu. Obviamente no es estarte poniendo en una posición de que ya fuiste de chillón, o ya fuiste de chismoso, o ya fuiste de chiva, o qué otra palabra se usa, etcétera, etcétera. No, porque a final de cuentas lo estás haciendo por su bien. Si él no lo entiende así, si ella no lo entiende así, si él no lo entiende así, bueno, pues va a ser su problema. Pero lo estás haciendo tú por llevar su carga, por ayudarlo en esa carga y tratar de colaborar para restaurarlo. Pero si él se cierra, o si él se cierra, bueno, pues entonces ya tiene que intervenir ahí el liderazgo. ¿Sí? Y si después de hablar con el liderazgo, no, las cosas no se corrigen, bueno, pues entonces a veces se tiene, si es necesario, comunicárselo a toda la iglesia. Hermanos, tenemos que orar por fulanito de tal, porque está viviendo una situación tal cual, y vamos a orar. ¿Okay? Y vean cómo Pablo lo pone, ahorita lo vamos a ver más abajito, porque Pablo lo pone de una manera muy fuerte y dice, ciertamente, ahí empieza a decir, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, estoy en el versículo 3 del capítulo 5, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, en otras palabras está diciendo Pablo, no necesito estar ahí para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Dice el verso 4, el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La disciplina es impuesta en el nombre del hombre o en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Tiene que ser impuesta en el nombre de Cristo para que dé resultados. Porque de lo contrario,
si el hombre aplica la disciplina por sí solo, o no en el nombre del Señor, sino nada más porque yo digo. Sí, de verdad, déjeme decirle con toda sinceridad, yo he estado en algunos lugares donde el predicador, que es el líder, el pastor de la iglesia, ha dicho así textualmente: aquí se hace lo que yo mando, les guste o no les guste, y al que no le guste, búsquele. También algunas hermanas así. Así lo han dicho literalmente desde el púlpito. ¿De verdad? Aquí se hace lo que yo digo, le guste a quien le guste, y al que no le guste, que le busque. Sí. Yo cuando he escuchado eso, digo, bueno, es que no se va a hacer lo que tú dices, se va a hacer lo que dice el Señor. Si tú dijeras, aquí se hace lo que el Señor quiere que se haga, eso es diferente, ¿verdad? A decir, aquí se hace lo que yo digo. ¿De acuerdo? Aquí se hace lo que el Señor dice que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque vean, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él no dijo, en mi nombre, como yo no estoy ahí, y como que este es un perverso, si es un hombre tal, así es que en mi nombre échelo fuera. O porque yo lo digo. Y si les gusta o no les gusta, yo así lo mando y así lo hacen. ¿Esa fue la autoridad que usó Pablo? No. Él dijo estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos ustedes o vosotros y mi espíritu con el poder, otra vez hace la mención, o sea, con la autoridad, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal. ¿Cuál tal? ¿Cuál tal?